Hola amigos, ¿qué tal? Hoy encontré este interesante libro. Es de un escritor hondureño, Roberto Castillo. Sé que lo conocen, ¿verdad? Sí. El libro se llama Subida al cielo y otros cuentos. En él encontramos 15 cuentos cortos. Hoy veremos uno de mis favoritos, Subida al cielo. En aquella mañana, todo el caserío amaneció alborotado, porque la gente se quería ir al cielo. Fue un deseo contenido largo tiempo que estalló hasta entonces. Ya había venido circulando noticias de que comunidades enteras se habían ido al cielo y que cada vez quedaban menos gente en los alrededores. Con la llegada de las noticias empezaron los preparativos del viaje. La gente alistaba viáticos e indumentaria y cada uno creía que debía de ponerse lo mejor. Por eso muchos se vistieron de curas, otros de militares, hombres de ciudad y de rancheros adinerados, sin dinero. Las mujeres se vestían de matronas o de monjas. Otras, más atrevidas, se disfrazaban de indias, con todo el colorido de los trajes típicos. Los niños eran vestidos de arcángeles, pero todo el mundo pensaba que para ellos no era conveniente la indumentaria. Los aludidos replicaron que el viaje al cielo estaba por encima de las observaciones tan pequeñas. Tratando de vestir a los que faltaban, el gentío revolvió los armarios y desempolvó la sacristía de la iglesia en busca de trajes dignos, como los que usaban en las representaciones de Semana Santa. La muchacha más bonita fue vestida con el traje de la Verónica, mientras que los hombres se vestían de centuriones y soldados romanos. Lo mismo que de apóstoles y hasta del samaritano. No hubo obispos porque esos atuendos resultaban caros. El traje de Judas Iscariote no se lo quiso poner nadie por temor a ser mal visto en el reino de los cielos. Tampoco tocó nadie los de la Virgen y el Señor por creer que sería un atrevimiento imperdonable. Sin embargo, se sacó un nazareno que se estaba descascarando de viejo para que un pobre anciano de la aldea, el único que se había quedado sin prenda, pudiera irle cargando la cruz y justificarle como cirineo. De las casullas, sobre piselles, estolas y bonetes, agarró cada quien lo que pudo. La gente se engalanó con ropa conseguida y preparó los viáticos desde la noche anterior. A buena mañana, todos salieron en tropel. Con los vistosos trajes puestos, caminaban presurosos y alborotados, llevando matates llenos de provisiones, canastos con semillas, bolsas con totopostes, atados de tortillas, jarrillas de barro y de talón, así como dulces y frutas que los niños comerían por el camino. Amanecieron alegres y alborotados, y en la sola partida no dejaban de fastidiar a los 3 hombres que se disfrazaron de arcángeles. Enjutos y con los ojos llorosos, los pobres no podían con las alas pesadas que se habían armado en la espalda. Las arrastraban y se les doblaban entre las burlas generales y los señalaban como los compañeros de Luzbel, desterrados para siempre del paraíso.
El tropel iba guiado por los músicos de la aldea, con un viejo violín de la iglesia, 2 flautas, algunas chirimías, cuernos de vaca y el violonchelo de las misas solemnes. Tocaban una música dulce, de la que salían alientos fúnebres. Eso nadie lo percibió. Los cohetes y silbadores metían mucho ruido a lo largo de los 2 primeros kilómetros y el sonido de los tambores llegaba hasta muy lejos. A nadie se encontraron por los caminos polvorientos, porque la gente de esas regiones ya se había ido al cielo. Vinieron ranchos abandonados, pasaron a lo largo de ellos, donde todavía quedaban tizones encendidos y los sahumerios que espantaban los zancudos estaban como cuando había gente. Caminaron entre cercas derribadas y trojas que los animales habían destruido. Por todos lados estaba la misma desolación y muchos animales domésticos ya se habían vuelto salvajes. No necesitaron preguntar el camino, pues las instrucciones y todos aquellos que eran los guías tenían la marcha que los llevaba hasta el cielo. Siguieron después, durante varios días, entre zacatales y barrancos, durmiendo al descampado, bajo el sereno. Las gallinas que dejaban colgados en los árboles por las patas amanecían chorreando del rocío recibido. Y durante la caminata, los cerdos, demasiado gordos, se morían sofocados en los barrancos. Por pedregales que nadie había transitado, continuaron duras jornadas. Los niños de a pie serían las plantas con piedras, dejando un rastro de sangre a lo largo del camino. Los de a caballo iban con la mirada perezosa, con la cara tiesa. Todo esto por el calor agobiante y el sol abrasador. Algunos murieron de insolación. La señal inequívoca que el cielo estaba cerca fue al llegar a un gran río cuyo nombre nadie sabía. Llegaron hasta su ribera por la noche y empezaron a bandearlo en la mañana. En la madrugada se levantaron a gozar del agua fresca. Aún no aclaraba y se descansaba muy grande la luna en la oscuridad. Fueron metiéndose al agua y se mojaban los cuerpos, hombres, mujeres, ancianos y niños, como si siempre se hubiesen conocido. Algunos cogieron peces metiendo las manos debajo de las piedras, y las ranas cobraban y saltaban entre los juncos, revueltos los gritos con el ruido de la corriente, y se estrellaban contra las rocas. Cuando cruzaron el río, todos olían a jabón y los cueros cabelludos a pelo recién lavado. Anduvieron toda esa mañana y empezaba a caer la tarde, cuando los más apurados ya habían subido al cielo. A medida que caminaban, los del grueso grupo fueron descubriendo, tirados por el camino, los sombreros viejos, llenos de polvo, los disfraces pisoteados que nadie recogía, imágenes de santos adornados con papelitos de colores, así como el resto de cirios que no terminaron
de consumirse y tantas cosas más que quienes habían subido al cielo ya no necesitaban. Fueron por fin a una gran vía pavimentada, entre polvorientos y desolados pedruscos, que el sol recalentaba. Asomaron hasta caer sobre ella los que estaban sin ascensión. Por el aspecto parecía que hubieran pasado el conjunto de penalidades que la vida puede ofrecer, y todo por ganar el cielo. Estaban macilentos y ojerosos, con la cabeza y las manos que casi se les deshojaba del cuerpo, totalmente cubiertos de polvo. Eran como si realmente estuvieran hechos de tierra. Cuando vieron la gran vía pavimentada, se acercaron a ella, débiles y muchos de ellos alucinando. Se agacharon y pegaron las manos al suelo. Recorrían con ellas palmo a palmo el pavimento, apreciando esa materia oscura que viajaba hasta el infinito. Contaban despacio los granos de piedra envueltas del petróleo y de otros compuestos. Después se separaron unos de otros, pero siempre tenían sus manos pegadas al pavimento. Fueron subiendo al cielo y no quedó nada, solo la inmensa línea gris que se perdía en el horizonte. Las emanaciones de los que habían subido en cuerpo y alma a los cielos. El camino de los cielos es el más corto para quienes se desesperan por llegar, y los más sin desesperaciones estudiadas son puestos fácilmente sobre la ruta y llegan pronto. Todos habían ascendido al cielo. Solamente la línea gris del pavimento lo atestiguaba. Y mejor así, pues lo hicieron con modestia, en total silencio y anonimato, sin pompas ni ceremonias. La tarde moría con los últimos rayos del sol, cuando el paraje recibió al último peregrino. Era un señor alto y blanco, de largos cabellos castaños, bigote caído, con textura fuerte. Venía por la carretera conduciendo una enorme motocicleta y tenía el rostro cubierto por la visera negra del casco. No resistió las ganas de subir al cielo cuando vio la cosa que dejaron tirada los campesinos: sombreros, machetes, ollas, alforjas, caites, matates, los santos y todo lo que llevaban. Aceleró la máquina hasta que la aguja del velocímetro llegó al tope y se sintió terreno todavía. Cuando su desesperación era muy grande, abrió el tanque de gasolina. Sin bajar la velocidad, le metió fuego con un encendedor. Ascendió entonces al cielo con un gran estallido. Entre humos resplandecientes, convirtió en luminaria
El estallido se confundió con los disparos de los soldados. Todavía seguían disparando sus armas, que estaban apostados al otro lado de la carretera. En un instante eterno, metales retorcidos y pedazos de carne quemada cayeron sobre los cuerpos infortunados y balaceados de los campesinos, los mismos que habían ascendido en cuerpo y alma a los cielos y aguardaban con los ojos volteados a lo largo de la carretera. Qué interesante historia, ¿no? Ya que en clase se han convertido en expertos de textos literarios, me gustaría que me dijeran cuál es el inicio, el desarrollo y el cierre de esta historia. Recuerden que un cuento, a diferencia de una novela, se basa en una idea argumentativa para desarrollarla al máximo durante el transcurso de las líneas. Veamos primero el inicio. Recuerden, el inicio de un cuento es el momento en el cual el autor ubica en el lugar que se encuentra la narración, nos presenta a los personajes y nos da una idea de quiénes son y qué buscan. Ustedes ya se pueden imaginar cuál es el inicio de Subida al cielo. Es desde el comienzo de la historia hasta que termina de explicar cómo se prepararon todas las personas para subir al cielo. Ahora veamos cómo el desarrollo de todo esto vino para tener una conclusión. No puede existir un cuento sin una acción. Una vez que encontramos a los personajes en el inicio del cuento, pasamos a esta etapa, que es en la que nos encontramos con estos personajes que en algún tipo de situación que deben resolver o superar. El desarrollo de este cuento comienza justo aquí, cuando todos ya listos emprendieron el viaje hasta el cielo, y termina en este momento, cuando el autor nos cuenta cómo hasta los más se tardaron subiendo al cielo y todo lo demás. Con esto pasamos al cierre del cuento, es decir, el momento en el que se resuelve el conflicto que ha aparecido en el nudo y se puede cerrar la historia. Este cierre puede que sea feliz o triste. ¿Cómo creen que fue este? Bueno, puede que quede totalmente cerrado o que quede abierto. La elección depende del autor, pero siempre se debe solventar lo que se ha visto en el desarrollo. En el fin de este cuento, vemos a un señor que va en el camino, que al ver las cosas de que los demás dejaron tirados, decide subir al cielo también. Y el autor nos muestra de una manera un poco gráfica por qué fue que todos subieron al suelo. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Qué cosas, ¿no? Y lo vieron aquí, por Suyapa TV Educativa, transformando la nación con mejor educación. Hasta la próxima.